Ya, han pasado los 5 minutos, así que la gente que todavía no ha llegado la vamos a ir aceptando después, en el transcurso de la charla. Queremos darle como IFINSA Chile. Muchas gracias a todas y todos por venir a esta charla. Qué bueno que se estén motivando con algo tan importante. Y bueno, las vamos a presentar a las dos expositoras que tenemos hoy día. Una es Eloisa de Billerbeck, ella es directora de la organización Going Up, que es un centro de desarrollo infantil, y la otra es Claudia Rebeco, que es fundadora de Constelación Autista. Ambas son terapeutas ocupacionales y estamos muy agradecidas especialmente por Claudia porque ella es autista, entonces nos puede dar una visión mucho más clara de su experiencia porque igual el gran lema de la comunidad autista hoy en día es nada sin ellos, nada sobre ellos sin ellos. Entonces estamos muy agradecidos por esto y ahora le damos el pase a la presentación. Hola, ¿cómo están? Bueno, como bien nos presentó Josefina, ¿cierto? Yo soy Claudia, soy terapeuta ocupacional y también soy una mujer autista. Y hoy día con la Elo, que es colega, ¿cierto? La idea fue abordar algunas de las preguntas que ustedes hicieron llegar, pero también poder transmitirles, tanto desde la mirada de la comunidad autista como de la comunidad científica, algunos puntos que nos parecen relevantes a partir, ¿cierto?, de lo que conmemoramos hoy día, que es el Día Mundial de Concientización del Autismo. Elo. Ahí. Gracias, Clau. Yo muchísimas gracias por la participación, por la invitación. Quiero agradecer especialmente a la Mari Vázquez y a su familia el contacto. Y bueno, la verdad es que hace ya de una buena cantidad de tiempo trabajando en esto. He visto desde que partí hasta ahora, ¿cierto?, cómo ha cambiado la mirada, ¿cierto? Y cómo en realidad ha significado como un cambio de mentalidad, ¿cierto? Desde trastorno y todo lo que se pensaba en relación al autismo a hoy día hablar de espectro autista y neurodiversidad y otros temas que vamos a ir como abordando en esta conversación. Y cuando me contactaron, ¿cierto? Dije ya, o sea, de todas maneras, ¿con quién vamos? Así que ahí contacté a la Clau y así que me interesa aclarar esto porque me parece súper importante, ¿cierto? Que la Clau pueda llevar la conversación. Yo vengo, como les decía a los chiquillos, como de arroz graneado, de acompañante, porque creo que la Clau tiene todo que decir, es quien puede responder muchísimo más dudas, ¿cierto? Así que eso, qué rico que se hayan motivado a participar y a actualizarse. La idea es que les dejemos información actual, ¿cierto? Todo lo que hay de historia lo pueden investigar, etcétera, pero ojalá se puedan quedar con muchos conceptos bien actuales hoy día. Eso. Clau. Ya. Voy a compartir las pantallas para que podamos partir con la parte de la presentación y después vayamos ahí abordando las preguntas también que ustedes tenían. Aquí. Estoy aquí preparando la pantalla para que... Ahí sí. Y ahora les voy a compartir. Ya. ¿Se ve bien? O sea, ya están viendo la pantalla que dice Día Mundial de Concientización del Autismo. Si me pueden confirmar. Sí, Clau. Ya. Que a veces me ha pasado que cuando uso Canva para presentaciones en línea se ha pegado la imagen y uno habla y no avanza, pero está aquí. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿cierto? Lo que nos convoca hoy día, que primero quiero comentar de que hay 2 días que tienen funciones distintas, ¿ya? Este día nace desde la ONU, ¿cierto? Por ende también es un día que nos convoca a concientizar, siempre escuchando las voces de la comunidad autista, pero también es una mirada que viene más desde la protección, desde las instituciones, ¿cierto? Y cada año la ONU va proponiendo distintos temas que parecen relevantes a abordar desde, no solo desde la investigación, también de la bajada práctica en la clínica, pero también en la convivencia, ¿cierto?, de la sociedad, ¿ya? Y este es el 2 de abril. Pero luego, ¿cierto?, tenemos ya más o menos a mitad de año otro día que es el Día del Orgullo Autista, ¿ya? Y el Día del Orgullo Autista es un día que nace a partir de las comunidades autistas, por lo tanto es un enfoque distinto. ¿Por qué les hago ver esto?
porque es un poco lo que ocurre como cuando en las marchas feministas se ha pedido que no vayan hombres, porque que no es algo en contra de los hombres, el feminismo no defiende solo a las mujeres, ¿cierto? Pero sí es una instancia más en que a veces pasó, como pasó alguna vez, el hombre que va con un cartel más o menos llamativo roba toda la atención, y se invita siempre que para la fecha que es el Día del Orgullo Autista, ya que es equivalente al día, ¿cierto?, del orgullo gay o el orgullo, ¿cierto?, LGTBI, se me entra la lengua, pero ustedes saben a qué me refiero, ¿ya? Siempre se me entra la lengua con eso. LGBT. LGBTQ+, ¿ya? Que es un día nuestro, entonces se invita a que ese día, si uno va a compartir, no compartamos desde decir, es que ellos, o sea, si vamos a compartir, demos espacio no para creernos la voz de otros, sino que dar el espacio para la voz de quienes quieren hablar por sí mismos, ¿ya? Entonces les quería transmitir eso porque el año pasado, en redes sociales sobre todo, desde las comunidades autistas hubo harta molestia de que las instituciones lo tomaran como un día más similar al Día de la ONU, que son enfoques diferentes, ¿ya? Y bueno, lo primero que quería comentarles, ¿cierto? Es que vamos a hablar hoy día de un concepto que se confunde mucho, que sobre todo como estudiantes de medicina, que a lo mejor es un paradigma que no solo la medicina es nuevo para todos los que trabajamos también en salud, en educación, ¿ya? Y es una nueva concepción también de pensar el comportamiento humano, ¿ya? Lo cierto es que todas las personas del mundo somos neurodiversas, no es que yo sea más neurodiversa que algunos de ustedes que están escuchando esta charla, y que alguien con un diagnóstico es más neurodiversa que otro. Neurodiversa es toda la población, ¿sí? Porque no existe un cerebro igual a otro, no existe, ¿cierto?, una persona que vaya a actuar de una manera tan, ¿cierto?, idéntica a otra, ¿ya? Y si es que así ocurre el comportamiento, sabemos que las motivaciones son diferentes. Lo importante es entender acá el concepto de lo que es ser neurodivergente. Ya, neurodivergente, neurotípico son términos estadísticos, ¿ya? Y neurodivergentes somos todas las personas que, en este caso, si estamos hablando de lo que sería la neurodiversidad, ¿cierto? ¿Qué tan distintos son nuestros cerebros en cómo funcionan? Las personas neurodivergentes somos las que nos ubicamos en los dos extremos de la campana de Gauss, ¿cierto? Y lo que ocurre es que el concepto neurotípico, que es el que estadísticamente se considera normal, ya del 15 al 85 de la población, viene a ser las características de las poblaciones que se toman al momento de tomar medidas, de hacer políticas públicas, de legislar en educación, y las personas que estamos ubicadas en los extremos, de alguna manera nos vemos doblemente afectados porque no solo ya estamos en los extremos, o sea, distamos en algunas diferencias con una línea más larga, por decirlo así, una distancia mayor, sino que no somos considerados en esto que debería ser para todos, ¿sí? Cuando en realidad al tomar medidas, ¿cierto?, que incorpore a toda la campana de Gauss, las medidas que favorecen a las personas neurodivergentes no son medidas que no facilitan o que son barreras para las personas neurotípicas, ¿ya? Son ajustes que finalmente ayudan a todos, ¿ya? Y de eso vamos a hablar un poquito, ¿ya? Entonces, ¿qué nos puede...? Hay 5 puntos que me gustaría que hoy día ustedes se lleven de por qué deberían acoger el paradigma de la neurodiversidad, ya no solo como un paradigma para eventualmente ejercer desde sus profesiones, también como una mirada humana, ¿cierto?, de comprender a alguien que es diferente a mí. Ya, el paradigma de la neurodiversidad, en contraste con lo que sería el paradigma biomédico, que habla de discapacidad como una condición que limita a la persona, ¿cierto? La discapacidad la tiene la persona, eso es el concepto biomédico. Hay algunos conceptos un poquito intermedios, como el concepto de discapacidad que utilizamos en el IVADEC-CIF, que es la forma de clasificación y certificación de discapacidad acá en Chile, ¿ya? Que depende de la CONPIM, en que discapacidad viene a ser el resultado entre la interacción de una persona y su entorno, ¿ya? Y cuando esta participación ya se ve afectada o se ve disminuida en relación a los entornos en los que esto ocurre, a los apoyos que reciben, se generan los rangos de discapacidad. Yo soy evaluadora de discapacidad, ya, yo no tengo el carnet de discapacidad, pero sí con una colega que evalúa un día hicimos el ejercicio práctico, ya, porque yo sabía como evaluadora que lo sé puntuar, lo sé llenar, sé que a mí me iba a dar algún porcentaje. Cuando yo lo hice, como les digo, solo por un tema burocrático, porque a mí de manera personal me carga hacer trámites, no lo he hecho, o sea, les soy súper sincera, solo por eso, ¿ya? Cuando lo hicimos yo ponderaba, ¿cierto?, como discapacidad moderada, me da un 62% de discapacidad, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el concepto de discapacidad ya tenía que ver con, y justamente los ítems tenían que ver con los ítems de los que tengo que implicar algún tipo de socialización grupal o de desempeño grupal. No es que yo haga mal mi trabajo en grupo, pero yo me canso más, ¿sí?
Y eso tampoco representa a todas las personas autistas, pero se los menciono como ejemplo para entender de que la discapacidad no es sinónimo de ser incapaz, ¿ya? Y lo que nos dice la neurodiversidad como paradigma es entender que la discapacidad es una forma de ser diferente, ¿sí? Y diferente no es malo, ¿ya? Usualmente hemos considerado que eres o muy capaz o discapacitado, como que fueran polos, ¿ya? Cuando en realidad, cuando hablamos de discapacidad es de una mirada de perspectiva de derecho o desde una perspectiva de lo que es, ¿cierto? Una mirada más desde lo desde la diversidad funcional también, que es otra mirada, ya lo que estamos diciendo es que somos distintos. ¿Y por qué somos distintos? Como decíamos antes, porque en esta campana de Gauss estamos más en los extremos, y así como aparece aquí con los colores, cuando yo estoy más cercano, ¿cierto?, a la línea media de la campana de Gauss, lo más probable es que si estuviéramos las personas de todo el mundo paradas en una filita hacia el lado, ¿cierto?, y agrupados como aparece acá, es muy probable, ¿cierto?, que las personas que están acá en el centro ya se parezcan un poco más o sean más similares entre sí mismas que a la medida que se van separando hacia los lados, ¿ya? Porque estadísticamente eso es lo que dicen los percentiles, ¿ya? Entonces, como somos más distintos, ya nos vemos muchas veces en situación de discapacidad, ya que el entorno no está hecho pensando en que nosotros pudiéramos reaccionar o entender algo de otra manera, ¿ya? Y esto es igual que si ustedes piensan en un mueble, ¿ya? Yo mido unos 67, pero tengo amigas que miden unos 50 y cuando van a mi casa y tienen que sacar algo de la cocina, ya ellas se encuentran en una situación de discapacidad, porque el banquito que a mí me alcanza para alcanzar algo que uso con poca frecuencia, para ellas es insuficiente. Esa casa está diseñada para mi altura, las cosas están organizadas para mi comodidad, entonces alguien que no sea de mi tamaño no va a poder, ¿cierto?, ser tan independiente y autónomo en mi casa como yo lo soy, pero alguien que está más que alta que yo en la altura, ya no va a tener problema y no va a necesitar ni siquiera la banquita, que es lo que ocurre acá, ¿ya? El mundo está diseñado como en un prototipo de persona estándar y todo lo que le llamamos cultura también es adquirido y es algo diseñado y es algo que vamos manteniendo y construyendo, puede cambiar, ¿ya? Pero toda la cultura está generada, ¿cierto?, con características de las personas que se ubican acá. Y los que, mientras más al extremo estamos, más desajustados nos encontramos a esta cultura. Por eso es que se hace mucho la similitud de lo que se habla de la cultura del autismo como lo que ocurre con el concepto de la cultura sorda, ya como una comunidad que aunque estamos insertos entre todos, estamos percibiendo distinto. ¿Sí? No sé si tú, Elo, quieres agregar algo ahí. No, dale, está buenísimo. Otro punto importante que nos puede aportar, ¿cierto?, incorporar el paradigma de la neurodiversidad, ya en términos de lo que son de lo que son los conceptos. Y aquí, chicos y chicas que son estudiantes de medicina, los futuros médicos que van a atender, es tan importante las palabras que ustedes usan, ¿ya? No es lo mismo decir síntomas, entendiendo que síntomas son síntomas de un desorden o síntomas de una discapacidad, como lo dice la nomenclatura, o síntomas, ¿cierto?, de un déficit, que hablar de indicadores de diferencia, ¿sí? Si el mundo dijera ya que la normalidad es ser pelirrojo, todos los que no somos pelirrojos tendríamos síntomas de un desorden, ¿cierto?, de ser dispelirrojo, ¿ya? Que es distinto que yo dijera, ¿cierto?, que como cuando existen las peluquerías que dicen nosotros somos especialistas en rulos, ellos nos están diciendo no atendemos a nadie, decimos a quien tiene rulos, que no es mi caso, pero quien tiene rulos lo podemos tratar bien porque sabemos manejar su cabello. Y entonces no es lo mismo decir un indicador que un síntoma, porque cuando tú le dices a alguien que eso es un mal uso de la nomenclatura clínica, ¿ya? Así como a veces las personas dicen bipolar, para referirse a alguien que cambió de humor, o si le dice autista a una persona que a lo mejor es más introvertido, ¿cierto? Entendiendo que las personas autistas también podemos ser extrovertidas, yo soy súper extrovertida, ¿ya? Ocurre, ¿cierto? Que si tú le dices, no, mira, puntuó en una escala de una evaluación tipo 1, que tipo 1 no habla de una severidad de síntomas, está diciendo de cuánto apoyo necesitas. Y no es un cuanto apoyo basado en que mientras más distante estás, mientras más distinto eres de lo neurotípico, te van a tener que apoyar más porque el mundo está menos diseñado para ti, ¿ya? Pero que yo lo digo, yo aplico hace 4 o 5 años el A22, el ADR hace como 2 años,
¿ya? Y si bien son los mejores instrumentos, los instrumentos gold estándar, son instrumentos que dan falsos positivos, como en el caso de lados, es decir, que puntúan no en el espectro, personas que sí están en el espectro, ¿ya? Y también que usa cierta la terminología que solo te habla, no te habla, de hecho no te da la posibilidad de que no necesites un apoyo. Se asume que porque eres autista, lo básico que te puede pasar, que es la puntuación tipo 1, es que necesites apoyo. Y de ahí para adelante, necesitas apoyo, nivel 1, necesitas apoyo significativo, nivel 2, necesitas apoyo muy significativo, nivel 3. Y cuando un papá tú le dices, no, su hijo es gravedad 1 o es gravedad 3, el papá dice, ah, es menos autista, es más autista. Y no existe ser más o menos autista, somos todos, los que somos autistas y punto, ¿ya? Que a mí la vida se me haga más fácil o más difícil, no tiene que ver con cómo soy yo, tiene que ver con cómo yo, en este caso como adulta, ¿cierto? Tengo redes que me permiten participar abiertamente. Yo soy terapeuta ocupacional, soy emprendedora, soy la directora de mi equipo clínico. Yo no, en ese sentido, si tú me preguntas ahora, en todo lo que sea laboral, yo no tengo ningún problema, no tengo ninguna necesidad de apoyo. O sea, me apoyo tanto como cualquiera que tiene un contador, que tiene a lo mejor un abogado si tienes que manejar un dato, ¿ya? Pero si a mí me lo aplicaran, tendrían que ponerme por lo bajo que yo necesito apoyo, porque nos da espacio para no necesitar apoyo. ¿Y por qué? Porque es un instrumento que no evalúa autismo, es un instrumento que evalúa qué tan alejado estás de lo neurotípico. Y lo que puntúa como más autista es lo más lejos de lo neurotípico. Y como dice un meme por ahí, a los que les gusta usar Instagram, ya que hay un hashtag que se llama Autistic Memes y otro que se llama Memes en el Espectro, ya hay uno que se repite mucho que dice, ¿cierto? No eres un mal neurotípico, eres un perfecto autista, ¿ya? Que yo no calce con la norma no significa que yo estoy fallada o que estoy mal. O como yo le digo muchas veces a mis pacientes adultas que están en proceso de evaluación, yo soy fanática de Matrix, así que saco varias citas de ahí y les digo, no eres un error en la Matrix, ya no eres un error ni una falla en lo que pasa acá, eres distinto, eso es todo. Pero el mundo acusa, ataca y castiga ser distinto, distinto por cómo te viste, distinto en tu orientación sexual, en tu identificación de género, distinto en cultura, distinto en nacionalidad. Ya el mundo está diseñado de una manera que nos daña a todos al momento de rechazar lo distinto. Cualquiera de ustedes, si alguno que de los que está aquí estudiando medicina se ha cuestionado durante la carrera, ¿estoy estudiando medicina porque quiero, de verdad quiero ser médico, quiero ser médica, o es porque mi papá es médico, mi mamá es médica, mis abuelos eran médicos? Pucha, pero ¿cómo voy a ser yo la oveja negra y en verdad me voy a lanzar con mi grupo y vamos a sacar un disco? ¿Ya? Ahí ustedes serían, en ese contexto, sumamente castigados, porque serían los que están, ¿cierto?, haciendo la diferencia y saliendo del molde. Y, ¿cierto?, nadie le diría, ah, tú tienes síntomas de no ser médico, ¿ya? Sería simplemente tú tienes una elección distinta, ¿ya? Hay indicadores y elecciones distintas. Y el paradigma de la neurodiversidad nos invita a usar este término, indicadores de, que básicamente es explicarle a la persona al momento de que tú le das un diagnóstico por qué esta persona se le debería como enmarcar dentro de la mirada de lo que es autismo y por qué no. ¿Ya? Porque si uno como médico, y esto lo digo sobre todo a los que a lo mejor piensan en el área infanto-juvenil, pasa mucho que uno como profesional no médico, cuando te llegan con el diagnóstico desde el médico, te dicen súper angustiado, hasta con parálisis facial me han llegado familias, el papá o la mamá, en que te dice, me dijeron que autista y los dejan en la incertidumbre, pero no sé qué es, no sé qué significa. Y tú googleas autismo en Google y te encuentras imágenes, ¿cierto? De partidas solo de niños, ya niños pequeños, que son siempre hombres, jugando con trenes, ¿cierto? O encerrados con algo como, encerrados como una burbuja, rinconados en una sala, y eso es, a ver, eso no es el autismo. ¿Ya? El autismo es una forma distinta de ser humano, de percibir, por decirlo de alguna manera, de percibir la experiencia humana, incluso si lo miran desde lo espiritual, ¿ya? Porque obviamente si nuestro cableado está armado de otra manera, tenemos otro sistema operativo, va a haber cosas que vamos a hacer muy bien, incluso sin que nos demos una formación, ¿cierto? En la universidad, en un curso, vamos a tener, como se dice, como los dedos para el piano en algunas áreas, y van a haber cosas que nos van a costar más.
¿ya? Pero las cosas que nos cuestan más usualmente son temas que están arraigados casi como culturales, porque mirar a los ojos en nuestra cultura ya es algo importante, pero en otras culturas que una mirada sostenida en más de 3 segundos puede ser desafiante o una falta de respeto, ¿ya? Y el decir cosas como, el que no mira a los ojos es alguien que no es de confiar, daña a cualquiera que no quiera mirar a los ojos, ¿ya? Y mirar a los ojos sí es importante, es un contacto humano, pero insisto, también es una práctica cultural, ¿ya? Elo, ¿quieres sumar algo? Su- Sí, quería agregar que en ese sentido, ¿cierto? Cuando las personas, bueno, pensando en niños, los que quieran en el fondo como dedicarse al área infanto-juvenil o también adultos, ¿cierto? Qué clave que es el lenguaje em, al momento como de llegar desde la mirada del modelo médico, ¿cierto? A la identificación o diagnóstico, porque muchas veces pasa, ¿cierto? Que desde el modelo médico, obviamente lo que se busca es, y se entiende, ¿cierto? Que es identificar síntomas para poder ponerle un nombre, ¿cierto? A todo este conjunto de características, ¿ya? Y está bien, porque en el fondo, en la medida en que uno identifica algo, ¿cierto? Uno en el fondo sabe, ok, con estas características o con estos indicadores o con estos síntomas, dicho desde los médicos, podemos hacer o debemos hacer tales y tales acciones, ¿ya? Y eso es clave, especialmente en niños y adolescentes, ¿cierto? Porque eso también marca cómo la familia lo toma, ¿cierto? Entonces, en este sentido, es clave las personas que van a hacer diagnóstico, ¿cierto? Que puedan hablarle a esas familias acerca de los indicadores. Entonces pueda decir, por ejemplo, su hijo como indicadores tiene estas características, por ejemplo, tiene desafíos en la comunicación, tiene ciertas rutinas, que son más características, ¿cierto? Y entonces, si juntamos todos estos indicadores, podemos identificar el espectro del autismo, ¿ya? En vez de decir, su hijo tiene estos síntomas y estos síntomas como los comportamientos repetitivos o restringidos, en vez de, por ejemplo, hablar de intereses intereses fuertes, ¿cierto? Em, Juntamos estos síntomas, entonces su hijo tiene un trastorno del espectro del autismo, ¿ya? Y ahí cuando generalmente se da el diagnóstico, lo que transmite la persona que da el diagnóstico también es clave, porque generalmente se transmite como una sentencia, no como una oportunidad. ¿Ya? Entonces, desde el modelo médico se transmite que, oh, su hijo, pobrecito, mire, en realidad no tenga expectativa, porque va a ser como una plantita, no va a hablar, le va a costar esto, le va a costar... Entonces empieza el listado de los déficits. ¿Por qué? Porque desde el modelo médico vemos los déficits, ¿ya? Ahora, entendemos que tenemos que ver los déficits para poder encontrar los apoyos. Sin embargo, de la manera que transmitimos eso, ¿de qué manera lo transmitimos? ¿Lo transmitimos como amorosamente? Como de manera tal de abrir una puerta para que las familias tengan acceso, ¿cierto?, a todos los apoyos que su hijo necesita, o lo sentenciamos y de ahí en adelante, ¿cierto?, esa familia tiene que pasar por un proceso de duelo y todo lo que implica desde lo médico y desde lo negativo, ¿ya? Entonces de ahí yo me formé absolutamente desde el modelo médico y también mi práctica clínica se basa en el modelo médico. Sin embargo, yo a los papás también les explico que, ok, estamos en el proceso de evaluación, estas son las características, estos son los indicadores. Desde el modelo médico se mira así, desde el paradigma de la neurodiversidad se mira de esta otra manera, y los invito a que lo veamos desde el paradigma de la neurodiversidad. ¿Por qué? Porque la diversidad es parte de la naturaleza humana, porque en el fondo tiene que tener derechos a acceder, ¿cierto? Tiene que tener las mismas oportunidades que cualquier persona. Y también ahí hablamos muchas veces acerca de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cierto? Pero es la manera en que se transmite, ¿cierto? Los indicadores y la identificación del espectro como marca, ¿cierto? Y de hecho, si uno le pregunta a familias, a padres, por ejemplo, de chicos que hoy en día tienen 12, 13, 15 años, se acuerdan como que fuera ayer, el día que el fonoaudiólogo, que el terapeuta o que el médico o que el psicólogo les dijo, su hijo, o sea, no tiene futuro, ¿ya? Es traumático, o sea, la idea no es generar trauma. Si desde el área del modelo médico lo que queremos es aportar a la salud, de la manera que decimos las cosas, aportamos de una manera pero increíble a la salud mental, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Sí,
voy a trabajar en esta área y para mí el autismo es una desgracia, entonces yo no puedo estar trabajando en esto. Tengo que revisar qué es lo que pienso en relación al autismo, a la déficit atencional, a la discapacidad intelectual, para poder trabajar en eso. ¿Ya? Y a partir de ahí, como yo primero trabajo sobre mis prejuicios, ¿cierto? Para no contaminar lo que voy a decir o lo que voy a transmitir a las familias desde mis prejuicios, sino que desde las posibilidades de que tengan acceso a todos los apoyos y que sea una oportunidad, como les decía. Eso, Sí. Clau. No, y es más, yo insisto siempre de que esto, cuando hablamos de neurodiversidad, si bien fue algo acuñado que nace de la comunidad autista, no se refiere solo a las personas autistas, y vuelvo más a, algo, a lo más amplio que es la diversidad. Si entendiéramos que somos todos distintos, si por ejemplo todos los edificios se hicieran bajo diseño universal, ¿cierto? Si en verdad todas las clases de los colegios y las universidades contemplaran algún tipo de lineamientos como el DUA, no tendríamos que estar teniendo ningún tipo de ley, ningún tipo de certificado ni un proyecto de integración porque las cosas serían amables para todos, ¿ya? Y el problema cuando hablamos de síntomas es que los síntomas los queremos eliminar porque los síntomas son síntomas de una enfermedad o de un desorden cuando los indicadores son diferencias que yo puedo modelar. Porque si ustedes me preguntan, ya, y es lo que yo le digo muchas veces a mis pacientes adultos cuando se angustian con este tema, es que cuando, por ejemplo, son derivados y además solamente con el título, algo muy general tipo habilidades sociales. No, me derivó la psicóloga para habilidades sociales. No, el psiquiatra, la psiquiatra dijo habilidades sociales, habilidades sociales. Oye, pero si al mundo le falta educación socioemocional, las personas autistas somos súper asertivas y somos empáticas. ¿Ya? Lo que ocurre es que, al igual que las personas neurotípicas que empatizan desde una cultura más neurotípica, nosotros empatizamos desde nuestra mirada. ¿Ya? Y ahí, ya, a lo mejor yo pongo siempre este ejemplo. Imagínense que a mí me gusta el café súper, súper endulzado, súper dulce, y a la Elo le gusta cargado y sin azúcar. Y la Elo viene a mi casa y yo la quiero atender y que se sienta lo mejor posible. Yo ni siquiera le voy a ofrecer el café, se lo voy a tener servido y calentito, y me voy a poner en darle el mejor café que yo pueda ofrecerle. Y ese mejor café va a ser desde mi percepción del mejor café, que es el café, por ejemplo, tibio y dulce. Pero a la Elo le gusta sin azúcar y le gusta que se queme la lengua. Entonces ella va a sentir que, pucha, no le ofrecí lo mejor, ¿sí? Cuando yo le quise ofrecer lo mejor. Lo que me hace falta a mí ahí, si yo era la anfitriona, era conocer más el gusto de la Elo, ¿ya? Y lo mismo pasa con los estilos comunicacionales, ¿ya? Porque al final la educación socioemocional es algo que nos falta como sociedad, ¿ya? Yo tengo pacientes, ya que porque han sido derivados, pucha, logran, aprenden, ¿cierto?, a hacer una expresión súper asertiva, ya súper sanos, pero salen al mundo y se encuentran con personas con patrones de vinculación ambivalente, ansiosa, ya, y ambivalente, ¿cierto? Ambivalente desde el coqueteo en que me hago el que no me interesa y aprieto y suelto. Eso es súper ambivalente, pues, porque si a mí me interesa a alguien, yo le voy a expresar que me interesa, no me voy a hacer ya el distante, y lo digo esto porque es un tema de mis pacientes cuando llegan, ¿cómo lo hago para relacionarme en pareja? Ya, ¿cómo le digo que soy autista? Claudia, ¿cómo le decís tú a la gente que eres autista? Así como para que no se te espante el pololo, ¿ya? ¿Y es por qué? Porque ellos van, ¿cierto? Expresan lo que quieren y que dicen, no, se regaló. ¿Por qué? Porque de una fue transparente y dijo, ¿sabes qué me interesa? Pero ¿y qué pasa si a ti te interesa alguien, esa persona también? ¿Ya? Y se dijeran las cosas de verdad que sienten. Probablemente tendrían una relación súper sana y partirían de una base buena. Pero salen al mundo en que uno les habla de la asertividad, de la empatía, de ponerte en el lugar del otro, en una persona que tiene tendencia a ser hipercomplaciente, hiperempático, ya que nos pasa más a las mujeres que a los varones, pero es muy frecuente como característica a las personas en el espectro autista, ya, y enganchamos fácilmente en ser el elemento más débil, ¿cierto? En una relación en que aunque sea poco, pero hay manipulación. Y por eso pasa que después te llegan a las consultas deprimidos, te llegan ansiosos porque el mundo genera mucha ansiedad, porque el mundo no es claro, ¿ya? No nos comunicamos de manera clara y ahí me refiero a todos, ya decimos como que no quiere la cosa, como que sí, como que no, ya, cuando en realidad si fuéramos todos realmente asertivos, ya, y empáticos, entiendo que el empático no es, generalmente decimos que empatía, por definición, es ponerse en el lugar del otro, pero cuando le enseñamos empatía a las personas autistas, lo que le estamos enseñando, ya, le estamos enseñando a ponerse en el lugar del neurotípico, a salirse de su lugar, ya está enseñando, ¿cierto?,
nos está enseñando como que la persona autista tiene que ponerse en orden neurotípico porque eso es lo correcto, pero que el neurotípico siga relacionándose desde la neurotipicidad. No hay realmente una empatía, porque eso es la reciprocidad. ¿Y qué medimos? Medimos reciprocidad emocional. ¿Y cuánta reciprocidad emocional hace falta en la sociedad? ¿Por qué ocurre tanta violencia? Por ausencia de reciprocidad emocional, porque no nos interesa el otro. Pero a las personas autistas nos castigan al tiro diciendo que tenemos un déficit en esto. ¿Ya? Entonces, se los digo, no se los digo, a lo mejor de repente se me escucha que hablo como más apasionada, no con rabia, pero se los digo como porque a mí lo que no me cabe en la cabeza es decir, ¿por qué nos mandan a nosotros nomás a aprender esto si en verdad esto lo necesita el mundo entero? ¿Ya? Y si todos cambiáramos eso, todos estaríamos mejor y tendríamos una mejor salud mental. ¿Ya? El Te hago tercer, una pregunta ¿sí? que dice, por ejemplo, en el identificar síntomas, a veces también llegan diagnósticos erróneos. En ese sentido, ¿qué tan preparados o articulados creen que están los médicos en esta materia? ¿Ya? Sí, mira, yo he tenido buenas experiencias con algunas derivaciones con algunos médicos, ya, yo creo que de manera general, ya las mejores experiencias a partir de la experiencia, digamos, experiencia usuario, experiencia del adulto adulta, de la familia con su hijo, es de médicos que no trabajan solos, médicos que trabajan con un equipo o al menos que trabajan en red con otros profesionales, ya, porque cuando los médicos hacen solo evaluación bajo criterios médicos, ya la familia queda con esta incertidumbre, me dijeron que es autista, pero no sé qué significa. Ya, me dijeron que, que es autista y te dicen, pero yo no sé si es autista o Asperger, ya, porque uno, hay una terminología antigua, porque además a veces se le dice a los papás, pero mire, vayan de la terapeuta que le aplique este examen en lados 2 para ver si es autista o Asperger. Porque se asumió por defecto que tipo 1, nivel 1, era igual al antiguo término Asperger, ¿ya? Y que yo tenga alguna inteligencia cognitiva más alta no asegura que la inteligencia emocional va a ser igual de alta, ¿ya? O que yo a lo mejor no me comunique de manera verbal o oral y necesito un dispositivo de comunicación, no significa que mi mente no está generando ideas maravillosas que pueden cambiar el mundo. Ya damos como por sentado de que fuéramos todos parejitos cuando en realidad tenemos diferencia. Entonces, cuando los médicos trabajan articulados y su decisión final ya la toman a partir también de la mirada de un psicólogo, de un terapeuta ocupacional, si es un niño y ve algo más de desarrollo, de una mirada también de la fonoaudióloga, qué pasa con la comprensión de la comunicación, ese médico, esa médica probablemente va a dar una orientación, ¿cierto? Que la familia le va a permitir entender, bueno, mi hijo tiene estas fortalezas, porque nos olvidamos también de hacer notar que hay fortalezas, ¿ya? Y mi hijo tiene estas áreas que para esta etapa de su vida, ¿cierto? Mi niña, mi niño, va a estar medio complicado por cómo funciona el mundo. Entonces voy a apoyar esa área, vamos a buscar que aprenda, pero no me voy a invertir y centrar, ¿cierto?, en mi hijo, en mi hija. Tengo que generar una cultura ya que sea más sana, que celebre la diferencia, porque si no, mi hijo, mi hija, lo estoy mandando con su mochilita de habilidades súper terapiado a un mundo que es un león que se lo come, ¿ya? Porque al final la gran diferencia de que estén elevándose los números en torno a entender cuántos adultos autistas somos es porque las personas autistas, ya después de ir de uno y otro profesional, igual que los papás con los niños pequeños, ya tratando de buscar un diagnóstico, pasan por un montón de diagnósticos que no son los correctos y empieza a deteriorarse su salud mental. Llegan porque están deprimidos, llegan porque están ansiosos, llegan porque la vida no funciona, porque de repente se cuestionan, ¿cierto? ¿Por qué seguí siempre haciendo esto? ¿Por qué en realidad nunca me permití ser yo? Porque nos ahogamos, ¿cierto? En tener que cumplir, en ponerse este disfraz, camuflarnos de lunes a viernes en nuestros trabajos para llegar el fin de semana a la casa en que no soy capaz ni de lavar la ropa porque el desgaste de energía mental de estar siendo 5 veces a la semana alguien que yo no soy es lo que me quema y me agota como persona. Ya por eso también en la comunidad autista se habla del burnout autista, ¿ya? Pero es porque te quemas por no poder ser tú, ¿ya? Entonces ahí, ¿cuáles son las buenas experiencias con los médicos? Cuando los médicos nutren su visión de otros profesionales, ¿ya? Porque al final, ya, y aquí yo no quiero herir a nadie ni ir en contra de la legislación, pero tenemos que entender de que en nuestro país la ley dice que para autismo los médicos apropiados son el neurólogo infanto-juvenil y el psiquiatra infanto-juvenil, ¿cierto? Pero yo he conocido pediatras que conocen más de autismo que algunos neurólogos o psiquiatras.
ya conozco colegas que conocen más desde la clínica, también desde la práctica, ya, entonces tenemos que nutrirnos, ya, y es porque en Chile es así la ley, entonces, pucha, si yo como médico a lo mejor no es mi área, yo soy neuro y soy más de ver otra área, pero me llega un niño y tengo la duda, ya, en vez de decir a la familia, no se preocupe, espere unos años, no espere, pues vaya, le recomiendo a esta persona, haz una red con quien derivar y nutre la información que tiene para que a lo mejor la mirada de una psicóloga que sabe del área converse con la familia, ya un terapeuta ocupacional haga alguna evaluación, el fonoaudiólogo pueda ver qué pasa ahí, ¿cierto? Que alguien mande un informe del colegio y nútranse de información para poder dar algún diagnóstico con un criterio más claro. Porque decirle a la familia un certificado que dice autista y ponerle al ojo nivel 1, ya, porque los papás en ese momento sienten que su hijo no necesita apoyo, pero a lo mejor la escuela sí lo necesita, ya, y lo dejan como para siempre, como decía Lelo, como una sentencia, ya, es como ya, hey, está listo, ya, eres autista, y hago este gesto, porque como de ya cagaste, perdonando los términos, ya, porque la mirada biomédica te dice esto, eres, ya, es autista, ya, y chao, ¿ya? Cuando tú trabajas desde la neurodiversidad, yo te diría que la experiencia de la familia y de adultos es casi como lo opuesto, casi como te nombro caballero de la mesa redonda, ¿ya? Porque es como, para los adultos es como, oh, por fin, así, por fin entiendo, porque el proceso ya de diagnóstico tiene que ser también un proceso de autoconocimiento, si no, no sirve de nada, no sirve de nada porque hay una identidad que va de la mano. Y en esto de la identidad viene este número, el punto número 3, ¿ya? El modelo médico habla de personas con autismo, con trastorno del espectro autista, ¿cierto? Con espectro autista, como que el autismo fuera algo que yo me puedo sacar, ¿ya? No sé si alguno de ustedes alguna vez vio en YouTube un video antiguo que en su época fue bien bueno para generar harta empatía y concientización, pero en terminología no es adecuado, que era un video que se llamaba El caso de Lorenzo. Ya es un video español y caso es como una especie de ollita que el niño arrastraba, ¿ya? Caso con Z, ¿ya? Entonces, lo que hacía todo el rato esta historia era hablaba de Lorenzo y su caso, como esto que en realidad nunca suelta, ¿ya? Las personas con autismo no soltamos nuestro autismo. Las personas con autismo no podemos decir el día que me volví autista, el día que se activó en mí lo autista, el día ya que tuve una crisis de espectro autista. No, pues yo soy autista siempre. Lo que decimos es el día que lo supe, el día que me dieron el diagnóstico y no hay ningún adulto a quien tú lees el diagnóstico, algunos lloran, se emocionan, pero ninguno llora de decir, se perdió en mi vida, ¿qué hago ahora? Soy autista, cagué, ¿qué hago ahora? Pero a las familias les pasa eso, y eso es porque las familias tienen miedo de todo lo que ocurre en respecto, ¿cierto?, a los prejuicios, porque los prejuicios también los está teniendo esa familia, ¿ya? Pero cuando tú un auto tú se lo dices, pueden llorar porque es la emoción de por fin me entiendo, es como ponerles un espejo y decir, eres tú y está perfecto. Y sabéis que esto, ya que tú sientes que ha sido un problema, el problema no eras tú, el problema fue que estuviste en relaciones tóxicas, ya te manipularon, diste más de lo que tenías que dar y terminaste creyendo que las relaciones sociales sanas eran dar y que se aprovecharan de ti y después te desechan, ya, porque cuando las personas autistas se habla que instrumentalizamos ya las relaciones sociales, ya se ve como que fuéramos fríos, como que no nos interesara, cuando en realidad nuestra forma de ¿por qué instrumentalizamos entre comillas? Porque si a mí me importa, por ejemplo, la ELO, yo voy a poner todo de mí en términos de mis recursos, mis habilidades para apoyarla, y eso se ve como instrumentalizado, cuando realmente está siendo mi forma de mostrar mi amor, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Las personas se empiezan a aprovechar de ti, ¿ya? Entonces, las personas autistas nos cuesta mucho, para todas las personas yo creo que es un tema, insisto, educación emocional que hace falta, saber poner límites sanos, pero a nosotros nos cuesta más, porque como nunca estamos teniendo claro cuál es la regla y tratamos de, pucha, que no se te vea lo raro, que no quedar como que, no sé, pues lo hiciste mal, como hiciste ser como el mal neurotípico, ser el raro, el friki, terminas accediendo a cosas ya en que a veces hay personas que te pueden terminar manipulando y se aprovechan de ti, ¿ya? Y por otro lado, ya, entonces no puede, disculpe que se me fue la onda, no podemos, ¿cierto?, hablar de esto como que algo me lo voy a sacar, porque yo puedo camuflar toda mi vida a costa de mi salud mental, pero yo no dejo de ser autista. Y lo más triste, ya, y se los digo de verdad que es triste y es fome, es penca, frustrante, ya,
es cuando yo le pregunto a alguno de mis pacientes adultos, ya, ¿en qué momento te sientes tú? Porque te empiezan a decir, soy funcional, y así te lo dicen, o sea, llegan hasta con esa palabra, pucha, yo soy un adulto funcional, pero no entiendo por qué me sigue pasando esto, mi mamá me dice cuando chico hacía tal cosa, ya, llegan como con esta idea de estoy mal, ¿cachai? ¿Qué me pasa? Y cuando tú les preguntas, ¿pero en qué momento entonces eres tú? Porque te dicen, no, me pongo frases textuales, ya, por ejemplo, me pongo en el rol de la Carolina extrovertida, entonces voy, me dicen, pero después estoy cansada. Me pongo en el rol del Andrés, el profe de matemática, pero igual después termino cansado, porque llego a mi casa, ¿y cuándo eres tú? Y muchos adultos autistas, ya pensando como voces que podemos escuchar, pero también adolescentes y niños, ya no tienen ningún espacio para ser ellos mismos, ni siquiera en sus casas, ni siquiera delante de sus padres, porque como queremos eliminar síntomas, estamos con los, como guías con los síntomas, extinguiendo también parte de su identidad, ya, y de lo que son, ya, de esta alegría de vivir, ya, de quién soy, de qué es lo que me hace a mí vibrar, ya, como en esta película que estuvo súper famosa el año pasado, que liberó Disney, que era como, se me olvida siempre el nombre, pero que eh, era Disney Pixar, ya, de estas almas que bajaban, ¿cierto? Cuando ya encontraban como que era, cuál era su brillo, ¿cierto? Te apagan tu brillo, ¿ya? Y cuando tú hablas de una persona autista, de la comunidad autista o una persona en el espectro autista, estás entendiendo de que esto yo no me lo saco nunca. Yo puedo, al igual como por ejemplo, yo podría hablar de una manera muy clínica con ustedes o hablar a lo mejor relajada, más como, no sé, coprolálica, hablar, ¿cierto? Como, no sé, tirar más cachai, cosas así, más relajadas, ¿cierto? Y yo puedo en un lugar hacerlo de una manera, ¿cierto? En un examen de título no es como estar en un asado con mi amigo, ¿cierto? Con un hijo tampoco soy igual que con un colega. Las personas autistas aprendemos a, acá me pongo en el rol de neurotípico, esto es lo que tengo que hacer, no es lo que quiero, pero es lo que hay, lo que me queda, y luego soy yo. ¿Ya? Pero cuando yo entiendo, ¿ya? Que el concepto es persona autista, autista, comunidad autista, estoy entendiendo que hay una cultura distinta y que no por eso es malo, que seamos distintos no es malo, y creo que ese es el problema, que siempre se entendió que diferencia era malo, ¿ya? Entonces, cuando uno le dice a alguien con TEA y está fuera del contexto clínico, ya estás llevando una nomenclatura que es trastorno, ¿ya? Y lo trastornado está fallado, lo trastornado está roto, lo trastornado hay que repararlo, ¿ya? Cuando uno dice, no, es que tengo un niño con TEA, ¿ya? Tengo un niño trastornado, cuando en realidad no estamos trastornados, tenemos una diferencia. Esto, yo tampoco uso el concepto condición autista porque tampoco la condición es el autismo, la condición es que yo soy humana, ¿ya? Y lo que me diferencia de una persona no autista, que nosotros tenemos un término que es alista, ¿ya? No, alista es cualquier persona no autista, ¿ya? Porque neurotípico no es lo opuesto a autista, ¿ya? Quiero que eso se entienda, ¿ya? Es que, ¿cierto? Ciertos comportamientos que le llamamos comportamientos autistas son realmente comportamientos que tienen o más frecuencia o menos frecuencia, o más intensidad o menos intensidad. Hola, buenas. ¿Tienes correo? ¿Alguien por ahí se le abre el micrófono? ¿Y papelillo? Ya, es que ahí sí. Ya. Y o también, ¿cierto? Es un comportamiento que a lo mejor para mi edad no era lo esperado, pero nada de lo que le llamamos comportamiento autista es un comportamiento que otro ser humano no podría presentar en algún contexto específico, ¿ya? Entonces, tenemos que aprender a hacer esos cambios, ¿ya? Porque además, cuando tú le dices a los papás, pero papito, mira, si tu hijo tiene TEA, pero no te preocupes, ya se le va a pasar, lo va a superar. Ya estoy siendo sentenciador y insisto, estoy diciendo que lo voy a sacar, le voy a sacar lo autista, lo voy a ir con la terapeuta para que deje de ser autista y no va a dejar nunca ser autista, no se va a pasar nunca, ¿ya? Pero sí voy a mejorar la calidad de vida en la medida que se articulen, ¿cierto? El desarrollar las áreas que sean necesarias para esa edad, como cualquiera, ¿ya? Si tú querés mostrar una empresa gringa, vaya a tener que tomar clases de inglés, ¿ya? Y eso es un apoyo, ¿ya? Solo que nosotros tenemos que tomar, comillas, clases de cultura neurotípica, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? Y se acabó, y si no lo sé, lo aprendí y se acabó, y no pasó nada malo, ¿ya? Pero nos dejan como esta idea de cómo estáis fallado, tienes que aprender, el mundo va a ser difícil, y eso es lo que nos da ansiedad y nos angustia, ¿ya? Y al final, está lleno de libros que dicen la ansiedad en el autismo. Ser ansioso no es nuestro estado natural, ser ansioso es la consecuencia de vivir en un mundo que nos hace la cruz y que no nos acepta. Esa es consecuencia, ¿ya?
Entonces tenemos que respetar a las comunidades, ¿ya? Y el punto número 4, que un poco ya lo he dicho antes, ya que el paradigma biomédico nos habla de términos como normal, de desarrollo típico o no autista, insistiendo como que no autista fuera sinónimo de neurotípico, y no son opuestos, ¿ya? Y la neurodiversidad nos habla de neurotípico, que es algo típicamente neurológico, eso es estadística, y nos habla de los términos como neurodivergente o neurodiversidad. Ya, por lo tanto, la mirada, como dijo la ELO, al momento de hablar del diagnóstico no tiene que ser sentenciador, es simplemente decir, mira, esta es la, está cierto, yo le digo a los papás, mire, es como que el mundo fuera todo Huawei y tu hijo viene con un sistema operativo iOS, ¿ya? El mundo toma, como Huawei tiene excelentes cámaras, cámaras Leica, otra resolución, otro level, ¿cierto? Pero pucha, lamentablemente no voy a poder instalar ninguna aplicación de Google, ¿ya? Pero, ¿cierto? Si tienes un iPhone, tiene un sistema operativo distinto, vas a tener compatibilidad para instalar todas las aplicaciones de Google. Esa compatibilidad ya tú te va a permitir, pucha, regio. Bueno, esa compatibilidad de sistemas operativos es la compatibilidad que a veces nosotros no tenemos, ¿ya? Pero no porque no la tengamos, no vamos a tener fortalezas, así como, ¿cierto? Yo voy a elegir un celular, un sistema operativo de otro según lo que yo quiera hacer, porque hay gente que ama Huawei y se compra el computador Huawei, lo sincroniza en la nube de Huawei, con el celular Huawei, ¿cierto? Y hay gente que ama iPhone y se compra el Mac y todo es iPhone y viva, ¿cierto? Viva todo lo que es de Mac, ¿ya? Del Mac Store, ¿ya? Pero es una diferencia, ¿ya? Y cada uno tiene sus fortalezas también, pero según para lo que yo quiero va a servir, y por eso lo importante es que esta diferencia que incluye fortalezas, las cultivemos ya desde de que los niños y niñas son pequeños, por eso es importante el diagnóstico temprano, pero también entender que aunque seas adulto nunca es tarde para que se vuelvas a conectar con aquello que tú disfrutabas, ya con aquello que te hace bien y con aquello en que tienes una fortaleza y por algún motivo antes no la desarrollaste, ¿ya? Porque eso que descubres probablemente si lo puedes volver una profesión, por ejemplo, ya va a ser algo que te va a hacer sentir muy bien, porque a todos nos hace bien trabajar en lo que nos gusta, ¿ya? Cualquiera de ustedes, ya que está estudiando medicina y a lo mejor está en semana en que no duermen 2 horas con suerte, lo hacen y pueden tolerar, ¿cierto? Ese estrés de semana de no dormir, de no ver a la familia, perderse carrete, porque hay algo que desea y los motiva. ¿Ya? El problema es que nosotros tenemos que meternos, ¿cierto? A veces en ritmos de vida sin la motivación. Hacerlo porque la motivación es que no te cachen, que no te veas distinto, la motivación es parecerse al resto. Y eso no es motivación ni es vivir, ¿ya? Eso es sobrevivir, ¿ya? Y a propósito del vivir y el sobrevivir, ¿ya? Es que el motivo, ¿ya? La esperanza de vida en la comunidad autista es de 40 años, ¿ya? Y es un número que espero que les llegue, espero que les toque aunque sea un pinchito en su corazón, porque las personas autistas ya viven ya en promedio hasta los 40 años en el mundo, no porque el autismo nos mate, sino que porque el bombardeo de información de que eres un error, de que está mal, ya desencadena y no hay persona autista adulta que tú le preguntes que en algún momento no haya tenido una real intención de acabar con su vida. No porque no quieran vivir, porque vivir es tan agotador, vivir es como el peor trabajo de tu vida y peor pagado, ya que no te queda tiempo para hacer nada más porque sobrevives y te arrastras por la vida tratando de estar mejor. Y las personas, ¿cierto? Tienen entonces las personas en la comunidad autista tenemos ese nivel de esperanza de vida en comparación a la población típica porque tenemos más probabilidad de desarrollar cuadros como sintomatología ansiosa, ya sintomatología depresiva, cuadros psicóticos, ¿cierto? Quiebres con la realidad cuando ya es insostenible y también, ¿cierto? A partir de una ideación suicida, eventualmente cometer suicidio, ¿ya? Y eso no es porque el autismo nos lleve a matarnos, eso es porque el mundo nos dice constantemente que estamos mal. El mundo nos dice constantemente que no cabemos, que no está diseñado para nosotros. En No ese sé. sentido, Claudio, quisiera agregar que lamentablemente en nuestra comunidad, ¿cierto? O en nuestra sociedad, desde el punto de vista como del área médica, ¿cierto? Acceden mucho más a apoyos, por ejemplo, familias con miembros autistas que a lo mejor tienen más recursos, ¿cierto? La salud pública está bastante al debe, por lo tanto, imagínense cómo ocurre el desarrollo de un niño, ¿cierto? Hasta la adolescencia, eh,
porque las familias de escasos recursos no acceden, ¿cierto?, a terapias. Y por lo tanto es como bien reducida, ¿cierto?, el número de familias que acceden a estos apoyos. Y por otra parte, em, adolescentes o adultos generalmente están mal diagnosticados con otras condiciones, o sea, con trastornos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿cierto? A lo mejor trastornos de la conducta alimentaria, cuadros depresivos, trastornos de personalidad. En el caso de los hombres, muchas veces también, ¿cierto? Hay muchos casos que también las características están como camufladas. Mm. Y en el área de la salud mental de adolescentes y adultos, prácticamente no hay especialistas. En este minuto, en el fondo, es más propio muchas veces en un adulto, como el autodiagnóstico o empezar a contactarse con otras personas hasta que eventualmente llegan por ahí a una psicóloga o algún terapeuta ocupacional como la Clau, ¿cierto? Pero en general el acceso a poder identificar o diagnosticar, ¿cierto? En el área de adultos es muy escaso, por lo tanto ahí em, ojalá futuras generaciones puedan dedicarse, ¿cierto? Y poder ir cubriendo a lo largo de toda la vida, ¿cierto? La necesidad de encontrar, de identificar esto, porque como decía la Claudia, obviamente que tiene que ver con la calidad de vida que va a tener esas personas y poder desarrollar su identidad de manera plena, Mm. ¿ya? Sí, Eso es un tema bien complejo porque nuestros pacientes, o sea, claro, todos crecemos y vamos avanzando, pero también al ir hablando, al ir tomando más conciencia, empieza la población adolescente, los adultos también a cuestionarse cómo ha sido su historia de vida. mm, Y muchas veces encontramos familias, ¿cierto? Personas que uno dice, pucha, en realidad cumple con todas estas características, pero discutir eso con un psiquiatra adulto es como, no, o sea, es que a ti te gusta mucho el autismo, entonces por eso todo lo ves desde el todo autismo. lo viene el autismo, claro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es como invitarlos también a quienes les interese un poco esto, es también mirar a los adultos, de todas maneras. Mm. Sí, porque yo cuando de repente participaba en charlas en que participan justamente médicos, ya en formación que he participado para equipos de salud mental, por ejemplo, siempre, siempre aparece algún psiquiatra infanto, o sea, perdón, de adultos que te dicen, mira, en verdad es súper interesante saber esto y esto cuando uno le empieza a hablar como del autismo en la adultez, autismo en las mujeres, ya, y te dicen, porque en realidad yo tuve la pasantía nomás de infanto y no vi más. Y la mayoría de los profesionales no médicos tendremos de 1 a 3 clases máximo en toda la formación sobre autismo. Entonces, si tú no sabes de autismo, no des por hecho que no es autista, porque hay un prejuicio que el autismo de partida tienes que ser tan raro, tan excéntrico, tan como un estereotipo de lo que es el autismo, ¿ya? Que cuando algo no se parece al estereotipo, no, ¿ya? Y además como lo usa como casi como alegre, si no es autista su hijo, ¿ya? Cuando en realidad, ya, si tú no sabes de autismo y si tú, así como uno tiene que tener, es igual como la ley, ¿ya? Si yo no tengo motivos para decir que, no es, que es autista, no por defecto significa que no es autista, también tengo que poder dar una respuesta entonces, bueno, esto no le pasaba porque es autista, pero entonces, ¿por qué? ¿Ya? O este cuestionamiento, esta percepción del mundo, ¿desde dónde viene? ¿Ya? Y si tú no sabes de autismo, ya antes que descartar rápidamente, mejor cuestionate, ¿y por qué no sería autista? ¿Ya? ¿Por qué no lo dejamos por último, lo derivo con alguien más, como decía antes, que me dé una mirada que a lo mejor un poco más, una un poco más profunda, que una mirada desde otra profesión? ¿Ya? Y a los adultos, escuchémoslo, ¿ya? Porque algo que me dicen siempre pacientes adultos que vienen de médicos, me dicen, como que el médico me decía ya, ¿y para qué quería el diagnóstico? Si ya estoy vieja, si hiciste la familia, si te casaste, si hiciste profesión, bueno, porque es mi derecho, ¿ya? Esto es como que tú nunca pudieras, no sé, imagínense que no existieran los espejos y la única manera de saber cómo eres es a través de lo que dicen los otros, ¿ya? Entonces, cuando, en este caso, cuando tú no eres un profesional del área, no sabes de autismo, ya necesitas que alguien te lo diga, necesitas que alguien te lo explique y tienes derecho ya a que esa persona te haga de espejo desde su quehacer clínico, ya y tienes tu derecho a saber qué es lo que se ve, porque al final, qué es lo que dice la mirada biomédica, porque eso es lo que al final uno hace, qué es lo que dice la mirada biomédica de cómo tú te comportas. ¿Eres tan típico o eres más atípico? ¿Estás más en lo divergente? ¿Ya? ¿Y cómo esto puede tener sentido para tu vida?
¿ya? Entonces tenemos que escucharlos, porque ¿quién va a querer? ¿Ya? Y lo voy a decir así, o sea, yo no tengo ningún rollo con ser autista y lo digo en todos lados, no tengo problema, ¿ya? Pero si tú me preguntaras por qué las personas no los dicen, por los prejuicios que tenéis que estarte encima, tienes que enfrentar, ¿ya? Entonces, ¿quién va a querer un mundo con más barreras gratis? ¿Quién va a andar por el mundo queriendo conseguir como que le confirmen el diagnóstico si sabe que con eso viene un montón de prejuicios? Nadie va a querer eso, ¿ya? Nadie anda buscando eso, y como adultos tampoco vamos a acceder a ningún tipo de beneficio, porque me dicen, me da rabia, porque el médico como que me lo planteaba como que yo quería conseguir algo. A ver, ¿y a dónde vas a presentar ese certificado? Y yo digo, pacientes que me decían, pero entonces nunca me dio un papel, me decía, y yo necesito como, cuando me siento ansiosa y estoy preocupada, necesito poder mirar mi papel para poder entender, que en un certificado me expliquen bien lo que es, porque si no, tengo que aprender yo sola de autismo, ¿ya? Entonces se vuelve algo difícil, igual que si a ti te dicen que tienes, te dijeran que tienes, no sé, una patología que no está estudiada y aunque seas médico no puedes hacer nada porque nadie te da explicaciones, ¿ya? La vida se vuelve pura incertidumbre, ¿ya? Y número 5, y esto yo lo adelanté, ¿ya? Que es el último punto, ¿ya? Es que desde el paradigma biomédico hablamos de síntomas o comportamientos autistas, pero desde la neurodiversidad vamos a hablar solo de comportamientos humanos, ¿ya? Es un hecho, hay hartas investigaciones que lo respaldan, de que, por ejemplo, en la población femenina adolescente autista, todavía pueden persistir elementos que son naturales no toda la edad del desarrollo, como los amigos imaginarios, ¿ya? Y esto, ¿cierto? Es porque se mantiene desde la infancia como un elemento de protección, ¿cierto? A la salud mental, como un espacio de contención, de espacio seguro a través de la imaginación, que es el amigo imaginario. Pero si tú como médico, imagínate, eres psiquiatra, lo único que haces es ver todo el día la consulta cuadros de esquizofrenia del primer brote, y te llega la mamá y te dice que lo cambió de colegio a su hija y que la hija ya no quiere ir, que se empezó a encerrar, que la escuchó hablando sola, que se ríe sola, ¿ya? Tú no vas a indagar más, vas a decir, ya, claramente está psicótica, le vas a preguntar y si la persona te dice, no, lo que pasa es que yo tengo como una amiga, si yo sé que nadie la ve, pero yo la veo, pero a mí me gusta porque es mi mundo, su mundo, quiebre con la realidad, ¿cierto? Y no voy a indagar más allá y voy a decir al tiro, ecuseta, primer brote. Y la vamos a llenar, ¿cierto?, de risperidona. Y esta persona a lo mejor se va a deteriorar más porque se va a empezar a apagar, porque no es porque la risperidona sea mala, pero la risperidona no es lo que necesita. Esa persona no necesita regular la dopamina. Esa persona a lo mejor necesita apoyo para poder entender, ¿cierto? Porque lo que hacemos con mucha facilidad nosotros, en términos de salud mental, es trastornos adaptativos, porque nos estamos adaptando todo el rato. Entonces, cuando se nos viene una situación difícil, cambio de colegio, que cualquier persona se estresa, a nosotros nos da con todo, porque el día a día a veces nos genera algún tipo de enganche en términos neuronales, ya similares a un estrés postraumático, ¿ya? Entonces, ¿por qué como médico en ese momento no me cuestiono si puedo indagar algo más, ¿ya? Y puedo entender de que, bueno, ¿en qué otro contexto y por qué otro motivo esta chica estaría teniendo un amigo imaginario? Bueno, si te vas a la bibliografía vas a ver que las mujeres autistas lo pueden mantener, ya, y algunos adultos también, y no están psicóticos, no están cierto, con una desregulación en la dopamina, no están teniendo alucinaciones, ya están manteniendo recurso mental, ya, que es emocional y psicológico, que arrastraron desde la infancia, porque era su única manera de sentirse seguros en el mundo. Justo hoy día en la tarde, estoy aquí en la casa de mis papás, ya, saqué un álbum familiar y lo empecé a ver con mi pololo, ya, un álbum de cuando yo era chica. Entonces yo lo miraba y yo siempre le digo a mi mamá cuando hablamos que si yo me viera a mí de chica, yo sé, al tiro me cacho que soy autista, al tiro. Y yo entiendo por qué en esa época nadie se dio cuenta, pero si tú me pones a mi versión de niña chica, yo me daría cuenta al tiro. Entonces yo le empiezo a explicar a mi mamá cosas que ella veía que como mamá respondió muy sanamente y muy contenedora conmigo, pero que en realidad era muy autista. Entonces yo miraba unas fotos y decía, uy mamá, ¿sabes de esto? Y nos dimos cuenta que todas las fotos de por lo menos mis primeros 4 años de edad, yo solo estaba vestida con prendas con tonos blancos y rojos. Y era porque yo no aceptaba otros colores, yo tenía ahí una restricción. Pero mi mamá lo tomó tan natural de que a la niña déjenla que se vista de rojo, que mi vestido era en rojo, con polera roja, y para él fue tema,
pero ahí había una adhesión, ¿te das cuenta? Otro color me podía generar algo, y era porque yo la rayaba, y hasta el día de hoy la rayo y leo y estudio, y no solamente lo cuento así como anécdota, o sea, de chica yo rayaba como con el concepto del amor, y como niña chica, pensamiento concreto, amor, corazones rojos, po. Pero hasta el día de hoy, o sea, yo me leo de amor romántico, cosas científicas, cosas sociológicas, porque es un tema de interés para mí. Y eso me ayudó a tener relaciones más sanas, porque he leído mucho de vínculos, ¿cachai? Pero fue un interés en mí, ¿ya? O por ejemplo, había una foto de un cumpleaños que mi mamá me tiene en las piernas, y todos me tenían como la niña que yo, era como la niña que parecía niña hija única, aunque yo no era hija única, y que todos, ay, es que la Claudia, como que yo era quisquillosa, y yo le decía a mi pololo, mira, decía, ¿sabéis qué? Para mí el mejor lugar del mundo eran las piernas de mi mamá, o las piernas de mi abuelo paterno, porque mi mamá sabía perfecto regularme, y yo le dije, yo tengo súper clara la noción de que cuando sabía que venían visitas, así como, hoy la angustia de que me van a andar tomando en brazos, que me van a estar tocando, que la gente se va a reír fuerte, que van a querer tomarme fotos, ponerme para acá, ay, que a ver, de molesto a la niña. Y a mí, yo de verdad, miraba las fotos y me acordaba, y yo le decía, y cuando yo estaba con mi mamá, en las piernas de mi mamá, era como, oh, por fin, puedo disfrutar de esta situación, porque mi mamá físicamente está haciendo de alguna manera mi espacio seguro para que no me toquen de forma desprevenida, para que no me hablen fuerte, ¿ya? Y mi mamá de alguna manera me ayuda a mantenerme regulada. Y mi tata un poco copiaba y hacía lo mismo que hacía mi mamá. Y si mi mamá le decía, acuérdate que a la Claudia, y le decía la pauta de cómo yo tenía mis patrones de hacer ciertas cosas, y mi abuelito lo respetaba. Pero cuando yo iba con mis abuelos paternos, que yo quería mucho, ellos eran de la idea de no respetar ninguno de mis rutinas. Entonces yo no quería ir nunca para donde mi abuelo es paterno, y no era falta de cariño, no era que yo no los quisiera, que la pasara mal, que no fuera pegada, yo quería, ¿ya? Pero era una angustia que cocinaran con otros condimentos, que hubiera otros olores. Yo soy súper sensible al tema olfatorio, ¿ya? Al tacto, al sistema vestibular y a la luz. Ya tengo muchas hipersensibilidades, pero ¿por qué lo regulo bien? Porque me formé como especialista en integración sensorial, entonces yo no tengo, pero no tengo problemas en el día a día por eso, pero no deberíamos tener que especializarnos en algo para tener una buena calidad de vida, pues, ¿cachai? Entonces, el tema es eso, mi mamá, sin saber de autismo, ya, de alguna manera respetó mi comportamiento como el comportamiento de su niña nomás, po, ya, y nunca me trató como que eso fuera malo, respetó que había, no sé, que yo no toleraba ciertos alimentos, que hasta el día de hoy no los tolero, que es cuando son crujientes y húmedos como el apio, ya, pero a mí me encanta el jugo de apio, pero yo no como apio en ensalada, porque lo crujiente con el líquido no lo tolero, de verdad me dan arcadas, si no es maña. O sea, es una cosa como, ah, no aguanto. ¿Ya? Entonces mi mamá respetaba eso. No decía, es mañosa, no me castigaba a cambio. Entonces, mi mamá sin saberlo me respetó en mi comportamiento humano, que su niño era así. Entonces, cuando aparece, ya, y que es donde yo más seco por primera vez el autismo, yo estando en segundo año de la universidad o primer año de la universidad, porque uno de mis hermanos menores empezó a tener, yo tengo harta diferenciada con ellos, entonces podía notar cómo entre mis hermanos, que sean por solo 2 años entre ellos, uno era como muy, en todo lo que habían enseñado la U, desarrollo típico, y como el otro era raro porque no era desarrollo típico, pero yo no lo veía que tuviera problemas. Entonces, cuando yo lo converso con mi mamá, como mamá, mira, ¿sabéis qué? Esto de mi hermano, esto de mi hermano, me dijo, pero hija, tú sabes lo mismo. Así como, para mí es normal porque también lo viví contigo, ¿cachai? Entonces, y ahí yo tampoco sabía que era autista, ¿ya? Entonces era como, pucha ya, pucha familia, qué sé yo, pero en realidad después nos empezamos a dar cuenta, ¿cierto? Y incorporar los apoyos cuando nos dimos cuenta, porque digo, nos dimos cuenta, nos fuimos a un médico, yo tuve la primera clase, en esa época todavía se hablaba de Asperger, y terminó la clase y fue como una clase hecha así como, ¿de dónde están las cámaras? Que esta era una clase de mi hermano. O sea, no hubo nada que nos dijera la psiquiatra ahí en la clínica psiquiátrica, que era donde teníamos las clases de psicopatología, que nos fuera a hablar de mi hermano. Y fue como, ahora lo entiendo todo, po, ¿cachai? Y lo empezamos a apoyar sin ningún diagnóstico. Él tenía 4 o 5 años con tableros de organización de rutina, no generándole frustración, no, él en ese tiempo le costaba comprender las bromas, mi papá trataba de relacionarse con él a través de las bromas, lo que lo frustraba mucho, entonces eliminar ese tipo de frustraciones, explicarle las cosas, y él empezó a mejorar su calidad de vida, y no tuvo que ir a un médico hasta la media, porque necesitó un certificado oficial para poder entrar al proyecto de integración. Pero él también toda la vida creció
sin ninguna etiqueta, pero sabíamos que era diferente y se le respetó como era. ¿Ya? Entonces somos igual de humanos que las personas no autistas, pero tenemos otra frecuencia de comportamiento, otras edades en que a lo mejor se mantiene nuestro comportamiento y otras intensidades. ¿Ya? Claudia, en ese sentido, me gustaría agregar que, pensando un poco por la hora y para que dejemos tiempo para las preguntas, cómo acá en el fondo empieza ya a mezclarse con temas de juicios o prejuicios, ¿cierto? Porque en el fondo, en la medida en que empezamos a opinar acerca del comportamiento, y esa es creo que es una de las mayores cargas, ¿cierto?, que existe en el autismo, que por ejemplo en el caso de los niños, o en general se piensa, ¿cierto?, que los problemas de comportamiento y por sus comportamientos disruptivos o desadaptativos, ¿cierto? Es que no, ¿cómo vamos a tener este niño en el colegio? Es que no, ¿cómo vamos a tener este niño o este joven en esta actividad? ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí, y eso viene desde nuestros prejuicios, desde opinar acerca de, por ejemplo, un niño en el supermercado, a lo mejor llorando, desregulado por sobrecarga sensorial, es en general es el niño mañoso que la mamá no le sabe poner límites, ¿cierto? Entonces, ahí es todo un tema en relación a la cantidad de prejuicios que hay respecto del comportamiento, que obviamente hace que también aparezca y va muy de la mano con la discriminación. Sí, Afortunadamente tuviste una mamá que hacía una muy buena práctica de no, de no considerar los juicios, ¿cierto? claro. Y a partir de ahí, cómo efectivamente está el tema de la calidad de vida y de cómo poder insertarse en distintos contextos, eh, y cómo muchas veces el diagnóstico o el encontrar, ¿cierto?, el identificar, va de la mano con prejuicios también. Entonces, en eso también es tan importante como qué pienso yo respecto de estas características, qué pienso yo respecto de esto, que son mañosos, que es inmaduro. Pues muchas veces también pasa que hay familias que consultan, ¿cierto? Y no te preocupes, ya se le va a quitar, es regalón, no te preocupes, todavía está chico, y perdemos tiempo en acceder a apoyos, ¿ya? Sí, y ¿Qué ganamos pasa en niños? carga en la salud mental, carga negativa en la salud mental. Exacto. Algunas preguntas dicen, por ejemplo, o las dejamos para después, Clau. Dejémoslo ¿Terminas juntos, con...? me queda poquito, sí. Bueno, Ya. y de la mano con lo que lo dice, lo que pasa con los prejuicios. En Google es como el consultor del mundo, ¿cierto? Todas las preguntas de las personas del mundo las ponemos en Google. Y cuando todavía esta búsqueda podría estar un poquito desactualizada, yo la hice, esta búsqueda es de diciembre, esta imagen de una presentación que hice como pasadito Navidad. Ya, cuando tú creas autismo es, ya, el mundo, lo primero con lo que está asociando el autismo es enfermedad, autismo es discapacidad. Autismo después ya viene en consulta, es hereditario, es una condición, y vienen otras preguntas, pero te das cuenta que el mundo, las primeras dos palabras que asocia a nuestra identidad es enfermedad y discapacidad, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto? Otra búsqueda, otra forma, las personas autistas, puras preguntas, nuevamente desde una mirada de déficit, pueden tener hijos, hablan, pueden hablar, se pueden casar, pueden trabajar, pueden llevar una vida normal, ¿ya? O sea, ahí podemos ver claramente todos estos prejuicios, ¿ya? Y bueno, un poco muy rápido solamente para decir que si bien todavía lamentablemente se habla ahí sí, se habla cierto con cierto como retraso en cómo llevamos la investigación a la práctica clínica, dejar de decir por favor que el ratio es 4:1, esto ya hay antecedentes, ¿cierto? Hay datos duros que nos hablan de que el ratio actualmente es 3:1, pero investigadores del área, investigadores como de gran trayectoria a nivel mundial incluso te lo dicen. Y yo lo veo en la práctica clínica de que probablemente el ratio sea 2:1 o incluso igual. Ya, pero las mujeres, ¿cierto? De alguna manera camuflamos más porque los estereotipos, ya la mirada del estereotipo de cómo debe ser la mujer, ya son comportamientos que a veces las mujeres en el espectro autista tenemos una tendencia mucho más como a ser hipercomplacientes, hiperempáticas, que socialmente está bien visto, por ende no va a verse como un problema, ya, como no tengo problemas con que mi hija sea callada, ya, pero sí que mi hijo sea muy callado, entonces consulto por el niño. ¿Ya? Entonces, al menos, ¿cierto? Tener en claro que ya no hablamos de 4:1, de 3:1, pero yo con un ejemplo muy claro, y es aleatorio porque esto no es algo que yo elegí, pero es un ejemplo personal, ya les puedo decir al tiro que igual para mí es difícil por mi práctica clínica, por cuando hablo con otros colegas, con personas de otras partes de otros países, que probablemente esto cambie, pero hay que generar el antecedente.
¿ya? Las estadísticas que tenemos actualmente, 1 de cada 66 niños de 8 años autistas, las más usadas, y 1 de cada 100 adultos. Yo estudié en un curso de mujeres. 4 de las mujeres de 44 somos autistas. Estamos hablando de 1 de 10, y el colegio no nos seleccionó, no nos juntó por ser autistas. Yo el año pasado cursé una academia de innovación de 89 mujeres, ¿ya? Y en esas 89, 3 somos autistas. Estoy hablando de 1 de cada 30. Entonces, ya ahí te estoy, o sea, ahí ni siquiera la estadística, y esto, insisto, aleatorio, y de repente habían más, y esto yo lo sé porque yo empecé a decir soy autista y la gente me empezó a contactar si es que yo también soy autista, ya te está diciendo de qué manera aleatoria, o sea, esta cifra no va, porque antes decíamos al menos un niño o niña en 2 cursos de un colegio, pero para que vean de que la frecuencia es mucho mayor, solo que todavía no está el respaldo sistemático, ¿cierto? Que la conlleva, y ahí de mujeres sí que cuando buscamos en Google no aparece nada, ¿ya? Es súper importante de seguir acá, ¿ya? Y con esto vamos a ir terminando. Voy a dejar de compartir para compartirles un video súper cortito, ya que es un video que dura más o menos 3-4 minutos, porque el tema de este año que propone la ONU va de la mano con el ODS 8, el Objetivo de Desarrollo Sustentable 8, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que se acordaron en el 2020 hasta el 2030, ¿ya? Y el 8 habla del trabajo decente y seguro para todas las personas. Por lo tanto, el tema que este año propuso la ONU era hablar de la inclusión laboral en las personas autistas, con los retos y los desafíos que podía conllevar el mundo post pandemia. ¿Ya? Entonces les voy a compartir un video cortito que a través de Constelación Autista, que es una organización que yo lidero, ¿cierto? Hicimos un video que el día como que lanzamos, que lo transmitieron igual en un canal nacional, ¿ya? Y que lo lanzamos como una campaña de visibilización de que los adultos estamos trabajando, estamos ahí, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos también de que se legisle y que los entornos de trabajo se vuelvan más amables para todos, no solo para nosotros. Así que les voy a presentar acá. Voy a bajar el volumen y les comparto ahora. Aquí ya, compartir sonido. ¿Sabías que el 2 de abril es el día? Espérame, que se me salió, me equivoqué, se me salió la pantalla. Voy a volver a ponerles aquí. Voy a compartir toda mi pantalla porque esto se me salió acá. No sé, como este es un video, no me estaba funcionando bien. Nueva presentación. ¿Sabías que el 2 de abril es el Día Mundial de Concientización del Autismo? Este año la ONU nos invita a tomar acciones como personas e instituciones para promover, facilitar y fortalecer la participación laboral de personas autistas en los entornos de trabajos, oficios y profesiones. Por eso es importante contar con tu participación para que juntos visibilicemos a más personas autistas que constantemente estamos compartiendo en nuestros entornos laborales y muchas veces lo hacemos en silencio. Te invito a participar de nuestra campaña de visualización junto a Constelación Autista. ¡Te esperamos! Hola, mi nombre es Ru, soy terapeuta ocupacional y soy autista. Hola, soy Ángela Castañeda, estudiante universitaria y soy autista. Me llamo Joana, soy psicopedagoga y soy autista. Hola, soy Sara, soy directora de una escuela de música y soy autista. Me llamo Claudia, soy terapeuta ocupacional y soy autista. Hola, me llamo Raúl Bedoya, soy diseñador gráfico y soy autista. Me llamo Verónica, soy terapeuta complementaria y soy autista. Me llamo Valeria, soy psicopedagoga y soy una mujer en el espectro autista.
¿ya? La relación que hace llamado, siendo los objetivos de desarrollo sustentable, el número 8, está de la mano con los derechos humanos, ¿ya? Y en ese sentido lo que nos invita la ONU es, ¿cierto?, de la mirada del enfoque de derechos, ¿cierto?, a poder promover espacios que sean realmente inclusivos, ¿ya? Y por eso estamos invitando a las personas a poder visualizarlo, a hablarlo, a decirlo como puntos, a no tener el miedo, ¿ya?, a los prejuicios, ¿ya? Y ahí yo les comparto, ¿cierto?, un audio que antes de seguir con este audio, comentarles a las personas que yo sé que esto se va a hacer subido, que el audio está autorizado, ¿cierto?, para poder compartir en esta instancia, pero no estoy autorizada para que el audio quede colgado en la transmisión que va a ser grabada, ¿ya? Así que también las personas que lo vayan a escuchar, ¿cierto?, no pueden grabarlo ni transmitirlo porque la autorización no está, ¿ya? Y este es un video de que explica por qué, ¿cierto? Ustedes ahí nos ven a 6 personas. ¿Por qué solo somos 6 personas hablando de esto? Porque el audio que van a escuchar es de una mujer que está en el espectro autista, que lleva años hablando del tema, es activista, sí, trabaja en un área que implica la política en el espectro, y aún así ella no pudo participar, siendo que